No, por favor, eso ni te atreves a hacer en Letonia. Para nada. Yo no te lo recomendaría, la verdad. Es que es terrible, la gente te va a odiar. Así somos con todos en general. Hola mi gente, soy Ela, la letona en México y bienvenidos a mi canal donde pueden encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje, Letonia, que es mi país natal, y también mis experiencias acá en México. Primero que nada me gustaría agradecerles su apoyo porque realmente es sorprendente que hay tanto interés por su parte, por mi país tan chiquito, Letonia, tan hermoso, que la verdad pues no se conoce tal vez tanto en todo el mundo, pero me da muchísimo gusto que puedo compartir esta información con ustedes y muchos también me comentan que sí tienen ganas de ir a visitar este maravilloso país. Así que dentro de lo que puedo ayudarles a disfrutar al máximo su experiencia allá, pues voy a apoyarlos con esta parte. Y en el video de hoy me gustaría comentarles qué cosas no les recomiendo hacer en Letonia. Quédense hasta el final de este video para no perder ni uno solo de estos puntos y no meterse en problemas. Bueno, primero que nada, no te sorprendas que en Letonia casi no hay gente. No sé en qué país me estás viendo en este momento, pero por lo menos en México creo que es imposible ir a un lugar donde no haya gente. Que así estás viendo a lo lejos y no hay nadie, o estás caminando solo por algún lado, algún, no sé, bosque, playa, lo que sea, o ciudad, mucho menos. En Letonia sí es bastante posible que vas incluso a algún lugar muy específico, turístico, y a lo mejor sí hay gente, o a lo mejor te tocó un día cuando de verdad no hay nadie y vas a estar ahí solo, o en general también, incluso en la capital de Letonia, en Riga, vas a notar que por las calles no anda tanta gente. Incluso si entras en un centro comercial no vas a ver todos los pasillos atascados de gente, no, al revés, va a estar bastante cómodo, bastante vacío tal vez. Bueno, por lo menos a mí me pareció Letonia bastante vacía, sobre todo después de ya acostumbrarme a la cantidad de personas acá en México, y nunca puedes estar aquí solo. En Letonia sí, ¿no? Entonces, como una escapadita de multitud, la verdad sí es un lugar maravilloso que te puede encantar dependiendo de tu personalidad, ¿no? Porque a algunos justamente les gusta así como más tranquilo el espacio donde puedes moverte bien, o a algunos les encanta esta locura cuando hay muchísimas personas, ¿no? Así que dependiendo de tus gustos puedes disfrutarlo más o menos. Si sí encontraste personas, no te recomiendo acercarse a estas personas para platicar o preguntar, o por lo menos no te espantes viendo su reacción. A lo mejor te estén viendo como con mucho cuidado, sin saber qué esperar, a lo mejor si eres un delincuente o por qué me hablas, o sea, como que una reacción de susto o preocupación o confusión mínimo. Pues no te sorprendas, la verdad es que en general somos así, cada uno metido en su rollo, en sus problemas, pensando en lo suyo. Entonces cuando alguien nos distrae, pues es como, ¿quién eres? ¿Por qué lo haces? ¿No? Y independientemente si eres extranjero, si eres local, no importa, vamos a ver de esta forma a cualquier persona que nos distraiga. Así que no te sorprendas. Y tampoco te sorprendas si en algunos lados te puedan llegar a ver con curiosidad. La verdad, como lo he mencionado en el video, como que de lo básico que hay que saber sobre Letonia para ir y disfrutar unas vacaciones en este maravilloso país, en algunos lados la gente está más acostumbrada que en otros a ver los extranjeros, ¿no? Lo que puede significar que no van a discriminarte, eso sí sería como algo súper excepcional. Lo más probable es que nada más te van a ver con curiosidad, ¿no? Pero con curiosidad de buena onda. Así que igual, si ves este tipo de miradas, no te preocupes, es pura curiosidad. También somos un poquito chismosos, no tanto como los mexicanos, pero un poquito. Número 3, lo que sí o sí no puedes hacer en Letonia es confundir los países. Decir que Letonia es parte de Rusia, decir que Letonia y Lituania es lo mismo, o pensar que en general todos los países vecinos por ahí somos iguales. De verdad, no te recomiendo hacerlo. O sea, sería lo mismo que, no sé, por ejemplo, a los mexicanos dijeran que son gringos, o no sé, guatemaltecos, o toda Latinoamérica fuera como que lo mismo. O sea,
Sí, a lo mejor hay sus similitudes, pero son países diferentes, ¿no? Cada uno además allá con su idioma, con sus tradiciones, con su historia, con sus gobiernos oficiales, así que de verdad no te recomiendo hacerlo para nada. Sí tenemos pues una historia que compartimos varios países por ahí. Sin embargo, ya pasaron pues 20 años desde que cada uno es independiente, cada uno vive como quiere y de verdad no nos confundas, por favor. Eso sí va a hacer que la comunicación después ya no va a fluir de la misma forma, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema. Es bastante sensible. Número 4. Lo que no te recomiendo hacer para nada, sobre todo en los restaurantes de comida rápida, es pedir los sobrecitos de catsup, de no sé, lo que sea. Te voy a explicar por qué. Eso les molesta muchísimo a las personas que trabajan en estos establecimientos, por lo mismo que en Letonia, como igual en muchos otros países de Europa, por cada uno de los sobrecitos que quieres, tienes que pagar. No se dan gratis como acá en México. Entonces imagínense mi sorpresa cuando en México agarran nada más y te echan así un montón de salsas gratis. No, por cada una de las salsitas, sobrecitos, tienes que pagar aparte. Entonces, cuando estás ahí esperando que te den tus catsups o sobrecitos de lo que sea, pues no esperes porque no te los van a dar. Si tú los pides y vas a pagar por ellos, ahí claro, no hay ningún problema. Pero de otra forma, pues no, se paga por cada sobrecito. ¿Y por qué eso molesta a las personas que trabajan en estos establecimientos? Porque pues sí, en algunos países no hay que pagar por estos sobrecitos y sí, muchos están esperando o reclamándoles que por qué no les está dando estos sobrecitos, porque no tiene que hacerlo. En Letonia no te los dan gratis, lo siento. Tal vez por eso comemos mucho menos salsa y todo ese tipo de cosas. No soy fan de comida rápido, pero creo que en Letonia nada más te pueden dar catsup y mayonesa, si no mal recuerdo, pero la verdad no sé mucho de este tema. Otra cosa que no tienes que hacer en Letonia es pues ser igual de consentido como en México, la verdad. Lo digo en buena onda, en buen plan, de verdad. En México son súper consentidos con atención a clientes súper amable, súper buena. Si no acabas tu comida, puedes pedirla para llevar, puedes decir qué ingredientes quieres que te pongan, otros que no te los pongan. En Letonia no es así. No es el único país, no te preocupes, donde es muy raro que estés ahí diciendo, ah, sí lo quiero con tal cosa y no lo quiero con tal cosa. Con lo que te lo traen, con eso te lo comes. Más o menos esa es la lógica, ¿no? Tal vez lo puse en unas palabras muy simples, muy obvias, pero más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, si tú no quieres algún ingrediente que ya está en tu plato, pues tú vas a quitarlo, porque la verdad en la cultura de Letonia y algunos otros países simplemente es así, o sea, lo que tú pediste, así como te lo traen, así lo comes. Y también la comida para llevar depende mucho del lugar, pero la verdad no es algo común y también en otros casos te pueden hacer pagarlo. O por lo menos pagar por las cajitas en las que lo quieres poner. En tus topercitos tampoco es válido guardarlo porque puedes tener problemas y a fuerzas vas a tener que comprar una cajita para poner la comida por la que ya pagaste. Ya sé, no tiene mucho sentido. Depende mucho del restaurante, depende también pues de las personas con las que tienes que hablar en estos momentos, pero ten en cuenta que la verdad no es algo tan común. Normalmente lo que está en tu plato, lo que ya pediste, eso te lo comes así tal cual te lo llevaron, ¿no? Así que ahora entienden por qué digo que los mexicanos están consentidos con una atención al cliente demasiado buena. Pues en Letonia vas a sentir la realidad del mundo cruel. Además, si te atienden con una cara de, no sé si odio o enojo, o una sonrisa, pero así que están poniendo a fuerzas, igual no te sorprendes, porque tal vez la gente no quiere sonreír, pero lo tiene que hacer y por eso
Su sonrisa no es la más amable del mundo, pero otra vez, no lo tomes personal, no lo tomes a mal, ¿no? Ya lo he explicado cómo somos los letones, así que no te preocupes. No es nada en tu contra, no es nada personal, así somos. Y la última cosa que me gustaría mencionar y recomendarte que no lo hagas en Letonia es tratar de explicar que tu nombre no tiene la terminación es. A ver, te explico. Si eres hombre, según las reglas del idioma letón, al género masculino se le agrega una es. Es la terminación es que indica justamente que es género masculino. Y eso también aplica para los nombres. Entonces, si por ejemplo tu nombre es, no sé, Gabriel, en Letonia te van a poner que eres Gabriels. Si tu nombre termina con la O, como, no sé, Rodrigo o Julio, ahí sí no te van a poner la es. Sin embargo, si tu nombre sí se acaba con una consonante, ahí sí te van a poner una S y no estés peleando que ese no es tu nombre. Igual, pues Letonia no es el único país que hace estos cambios. A mí en México me quitaron unas señales que como tal deberían de estar presentes en mi apellido, pero pues ni modo, entiendo que estoy en otro país y si aquí no se ocupan estas letras, pues ni modo, o sea, así son las reglas, ¿no? Lo tienes que aceptar. Igual, no es nada personal, no están cambiando tu nombre, simplemente lo ponen como más letón, según las reglas del idioma letón, ya que estás entrando a Letonia. En fin, ¿qué te pareció este video? ¿Qué punto te sorprendió más que cualquier otro? A ver si serán los sobrecitos de catsup que no te van a dar gratis en Letonia. Si hay otras cosas que te gustaría saber sobre Letonia, escríbemelos en los comentarios, con mucho gusto voy a leerlos y responder. Y además lo que me gustaría mencionar es que tomen todas estas diferencias pues efectivamente como diferencias culturales entre países. Creo que no es lo mejor pensar si es correcto o incorrecto, simplemente son las diferencias justamente, y eso es lo bonito, lo hermoso, poder observar estas diferencias entre diferentes culturas. Así que si ya estás animado a ir a Letonia, espero que estos tips te sean útiles. Y ya sabes, si te gustó este video, ponme like, comparte este video con tus amigos y no olvides a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Esto sería todo por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo video.